Hola niños, bienvenidos al taller. Hoy tengo una gran sorpresa. Invitamos a una de mis mejores amigas, una gran diseñadora, y ella nos va a enseñar cómo decorar y embellecer nuestra casa. Bienvenida amiga, bienvenida a mi taller. ¡Oh! Azul, muchas gracias, pero déjenme presentarme. Soy la gran diseñadora de interiores, Lamparina Lumière. He estado caminando un poquito por México. He visitado muchas casas. Me he encontrado con los bombillos colgados desnudos de los techos. Y yo no puedo imaginarme por qué no se estén utilizando lámparas. La lámpara es uno de los utensilios decorativos más hermosos de nuestra era. Oh, niños, he decidido el día de hoy enseñarles cómo hacer una lámpara de tela. Para eso, Azul, querida Azul, por favor, necesito algunos retazos de tela. Muchas gracias, Azul. Ahora yo les propongo hacer una lámpara de fieltro, porque para todos los niños, Azul, el fieltro es un material muy, pero muy fácil de utilizar. Voy a hacer aparecer las herramientas y materiales que necesitamos. Necesitamos de un hilo y de un marcador. Vamos a trazar nuestro círculo y mira nada más, me voy a poner mi dedito en medio y vamos a trazar con mucho cuidado. Tengo muchas ganas de contarles algo acerca de la historia de nuestras lámparas y de nuestra bombilla. Pongan mucha atención. La bombilla eléctrica es uno de los inventos más utilizados por el ser humano desde su invención hasta la fecha. Durante el siglo XIX, el mundo se mantuvo con la iluminación a gas, con su iluminación suave y agradable, pero el mundo ya estaba preparado para el aprovechamiento de la energía eléctrica. ¡Quedó maravilloso! ¡Maravilloso! Y ahora vamos a abrir otro hoyo en medio. Podemos usar nuestro masking tape para plantilla. ¡A cortar! El invento de la bombilla eléctrica se le atribuye a Thomas Edison. Pero la realización de esta idea le costó muchísimos años de estudio y de minucioso y perseverante trabajo. Por fin presentó el 21 de octubre de 1879 una lámpara práctica y viable que brilló durante 48 horas. Todo el mundo estaba entusiasmado y se instaló el primer servicio de luz eléctrica en la lejana ciudad de Nueva York. Pero la ciudad al fin brillaba. Terminamos. Ahora
imagínense, niños, que nuestro alambre fuera una enorme aguja. Pero miren qué avanzados estamos aquí. ¡Hemos terminado, niños! ¡Miren nada más! Vamos a tomar nuestra pinza y vamos a cortar. ¡Oh! ¿Pero qué falta para que nuestra lámpara fuera más bonita? Oh, por cierto, un alambre abajo así como tiene arriba. ¡Hemos terminado, niños! Miren qué hermoso está quedando nuestra lámpara. Yo creo que falta un pequeño detallito, tal vez algunos adornos para cubrir nuestro alambre, y para eso he traído mi canastilla mágica. ¡Oh, pero miren! ¡Esta cinta es maravillosa! Vamos a probar. Para eso vamos a utilizar nuestra pistola de silicón. Pero niños, me muero de ganas de explicarles las partes de la bombilla. Tenemos para iniciar el bulbo de vidrio y aquí tenemos el enfilamiento de metal, pero más acá abajo del enfilamiento se va para la base unos hilos de contacto y el pie de contacto que va a energía eléctrica. Pero nuestros pobres bombillas tienen una gran desventaja, porque gastan 90% de su energía en calor y queda muy poquito para dar luz. Así que ha habido muchísimos científicos que han inventado hasta encontrar opciones, como por ejemplo el foco ahorrador fluorescente y las lámparas de tecnología LED. ¡Miren! ¡Hemos terminado con nuestra cinta! ¡Oh! ¿Podemos hacer lo mismo aquí? ¿Algún adorno más, niños? ¡Pero qué he encontrado aquí! ¡Esto es maravilloso! ¿Pero qué creen? ¿Cómo colocar nuestra lámpara? Yo creo nos hace falta un pequeño hilito. ¡Sí! Hemos terminado. ¿No es maravilloso, niños? Creatividad y conocimiento hecho una belleza. Adiós, niños. Adiós. Adiós y adiós. Gracias, lamparina. Gracias por esta actividad. Ojalá me hubieras regalado la lámpara, pero no importa. Ya sé cómo hacerlo. Gracias y gracias por este taller.